Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Comepiedras. Hoy damos un paseo por el Alledo de la Pedrosa. El Alledo de la Pedrosa. Es una ruta muy sencillita, pero tiene sus complicaciones, sobre todo algunas bajadas y sus piedritas, que a Lola le vienen muy bien para practicar y tropezarse y darse alguna que otra culada y perder el miedo. Así que nada, pero está muy bien, es un sitio muy bonito, no es la mejor época para visitarlo, porque hemos venido en la época que, como veis, todavía quedan hojas del otoño anterior y ahora empezarán a salir, y lo bonito será precisamente primavera, bueno, más bien el verano, otoño. El tiempo está un poco raro. El tiempo está un poco raro, pero bueno, lo típico aquí es venir en otoño cuando está empezando a caer la hoja, que es lo más bonito. Y bueno, pues estamos buscando unos cuantos cachés y bien. Muy bonito, el sitio es precioso. Y los cachés son bonitos, se encuentran fácil, es una ruta muy bien marcada con los cachés. Y nada, pues a completarla, ¿no? Sí, a ello vamos. Venga. Como tiene la tapa de madera, pues no se ve. Acabo de hacer la típica cagada, que es que nos hemos pasado el caché, ¿ves? Ahora, y hemos tenido que volver. Nos hemos pasado el caché por 60 metros. Así que toca volver y buscarlo. Un efectivo camuflaje son las cortezas de los árboles. Bueno, ya está encontrado y volvemos a retomar la senda. Un clásico. Este tipo de contenedor seguro que lo recordáis de una prueba que hicimos. No son malos del todo. A ver, lo siguiente es sin tocar la cuerda. La paradita para reponer fuerzas. Bien aderezada. Bien aderezada.
¡Hala! Un bote de colacao. Está todo bastante mojado porque estos contenedores no son del todo herméticos. Eso sí, se agradece que haya contenedores grandes en el campo donde poder realizar intercambio. Perfectamente camuflado, ¿eh? Es que ahora toca subir todo lo que hemos bajado, ¿verdad, Lolita? Sí. Y esto ya cuesta, esto ya pica. Sí. Bueno, ya queda poco. Bueno, pues hemos completado la ruta, por fin hemos llegado a la meta. Lola ha conseguido llegar a la meta, aunque el último tramo costaba un poquito, es una cuesta bastante pronunciada, pero eso sí, es la parte más bonita de la ruta, ¿verdad? Sí, sin duda. Porque está llena de hayas, hay muchos más hayas que al principio de la ruta, que había mezclado robles, hayas, pero aquí era un bosque de hayas precioso, que desde luego tenemos que volver cuando sea mejor época para este tipo de bosques. Eso es. Y además, como nos ha quedado un trocito de ruta por completar, pues tenemos la excusa perfecta. Sí. Y además esta ruta es una ruta que organizó Germandes, que lo ha hecho muy bien a base de contenedores reciclados, aprovechados de otras cosas, pero que son muy herméticos, con lo cual aguantan muy bien a pesar de que la zona es muy húmeda, y tienen todos objetos de intercambio, así que es una ruta muy recomendable para hacer con niños que estén acostumbrados a caminar. Sí. Y nada, pues ya volveremos para terminarla. Pues nada, con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.